Muy buenos días, Vicente Chamorro. ¿Cómo está? ¿Me escucha, Vicente, cierto? Bueno, en la clase pasada habíamos hablado sobre lo que era el concepto básico de la estadística. Habíamos hablado que era la estadística, habíamos hablado que era población, habíamos hablado que era individuo, también habíamos hablado lo que era el tema de una muestra, ¿ya? Y podíamos identificar en cada una de ellas. Hoy vamos a hablar un tipo de lo que es el tipo de variables de la estadística. De variables. De la perdón. Tipo de variables. Entre los tipos de variables de la estadística encontramos dos tipos. Los tipos cualitativos y los tipos cuantitativos. Los cualitativos, ¿verdad? Es uno de los tipos. Cualitativos. Nos encontramos que es esta. Se refiere a características como o cualidades que no pueden ser medidas. Que no pueden ser medidas con números. ¿Cómo así, profesor? Explíquenos eso de que las cualidades, los tipos de variables son cualitativas, que no son, se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas. Cuando yo me refiero a que no pueden ser medidas, ¿verdad? Que no pueden ser implementadas a través de números. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hay ejemplos como en ellas podemos resolver cosas, la cualitativa en una investigación arroja lo que es la parte de una investigación, ¿verdad? Ejemplo, vamos a poner el caso de los estados civil, eso es una variable cualitativa, ¿ya? Cuando hablamos de una variable, vamos a ver, ya vamos a dar un ejemplo más profundo para que más podamos entender un poquito. Entonces, la definición de una variable cualitativa se refiere a las características o cualidades que no pueden ser medidas con números. O sea, pueden ser mencionadas, mas no pueden ser medidas con números. Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Puedo borrar, por favor, para que ustedes tengan ese concepto y puedan ir anotando? Fíjense. Cualitativo. Se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas. ¿Ya? Esto quiere decir que no son medidas a través de números. No son medidas a través de números. Profesor, seguimos sin entender, vamos a ver. Entre ellas podemos encontrar las cualitativas, ¿verdad? Cualitativos nominal. Y encontramos también en ellas las cualitativas
ordinal. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Por ejemplo, cuando yo hablo de nominal, no admite ningún tipo de orden, ¿ya? Entre ellas podemos hablar lo que es un estado civil, el color preferido. Ejemplo, yo voy a poderle decir a una persona, le puedo medir, hacer una entrevista a una persona y decir una serie de preguntas, decirle, ¿cuál es tu color favorito? El azul. Y ahí me está dando una descripción cualitativa que es nominal. Yo puedo decir, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu ropa favorita? ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿O cuál es el tipo de animal que te gusta? Son encuestas nominales, por lo tanto son cualitativos, son una descripción de ella, más no son medidas a través de números. Ya cuando yo digo que son medidas, que no son medidas a través de números. Entonces, cuando hablamos de una cualitativo nominal, estamos hablando que no admiten orden. No admiten orden de nada. O sea, es una pregunta severa, como que yo le diga a ustedes, ajá muchachos, ¿cuál es el color favorito de ustedes? Ustedes me dirán el azul, por decir. Vicente me dice que es el azul, Fernando me dice que es el verde, Almeida me dice que es el rojo, el otro me dice que es el negro, el otro me dice que es el verde. Yo ahí estoy haciendo una encuesta cualitativa o cualitativo nominal. Cada quien me da una definición distinta porque todos tenemos. Ahora, si yo hago de diferencia cuando hablamos de una cualitativa ordinal, ¿verdad? Si existe... José, ¿me escucha? Sí, ¿verdad? Si existe. ¿Y qué quiere decir esto? Que sí existe una cualitativa nominal, que sí existe. Si existen, que se pueden medir. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, las notas de exámenes también pueden ser, las notas de exámenes, Profesor, ¿cómo es eso? Explíquenos un poquito de esto. Bueno, las cualitativas, o los tipos de variables cualitativos, o encuestas cualitativas, ¿verdad? Son ordinales, sí pueden ser medibles. ¿Por qué pueden ser medibles ellas? O sí existen, no son medibles numéricamente, pero sí pueden ser. Por ejemplo, hay escuelas, no recuerdo si aquí o en mi país se manejaba que en la parte básica se manejaba lo que es el examen cualitativo, una descripción de ella. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos un examen, ¿verdad? Se medía a través de una rúbrica, como dicen aquí, se miden una serie de cosas. Por ejemplo, si yo salí bien, fue excelente, fue suficiente, se puede medir. O sea, de bien, de excelente, bien, medio, no eficiente, deficiente, se puede medir en ella y a través de esto, pues ahí se le llama eso una descripción. Por ejemplo, si yo hago una encuesta y le digo a ustedes, ¿cómo es el profesor de matemática? En el caso mío, ¿es bueno? ¿Es bien? ¿Es intermedio? ¿Es malo? Malísimo, pésimo. Ustedes ahí pueden medir a través de lo que es una evaluación o una estadística cualitativa ordinal. ¿Sí me explico lo que quiero decir? ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? La diferencia entre nominal y ordinal en una variable cualitativa.
¿Qué es la cualitativa nominal? Que no admite una serie de orden. Ejemplo, yo puedo llegarle a una simple persona y preguntar una simple pregunta. Es decir, ¿te gusta qué plato de comida es favorito es la de ustedes? Ustedes me dicen, me pueden decir, Vicente, un ejemplo, le pregunto a Vicente, Vicente, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Tu plato de comida favorita? Él me puede decir, profesor, la pasta. Ya ahí yo estoy haciendo una encuesta nominal. Simplemente me refería a una pregunta nominal. Es una encuesta cualitativa nominal que no admite ninguna serie de orden. Ahora, cuando hablo aquí de cualitativa, sí existe una serie de orden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo voy a medir un examen, pongo el ejemplo del examen, yo digo, bueno, el examen de matemática tiene una serie de orden. Si respondemos todas las preguntas, va a ser excelente, bien, intermedio, deficiente, insuficiente, por decir. Entonces ya ahí yo lo estoy midiendo. Ejemplo, si ustedes hay 5 preguntas y de las 5 preguntas nada más me responden 4, ¿ustedes creen que van a ser excelentes? No va a ser excelente, sino va a ser bien. Y si respondemos 3, va a ser intermedio. Y si respondemos 2, va a ser insuficiente, o sea, suficiente, por decir. Y si respondemos 1, va a ser insuficiente. Entonces, ojo con esto, entre la diferencia que puede haber entre un cualitativo nominal y un cualitativo ordinal. La diferencia que hay entre ellos dos es que uno es una pregunta normal que se hace, que puede ser globada para muchas personas, pero es una simple pregunta. En cambio, en la ordinal existe ese orden, que yo puedo hacer una pregunta y desafiarlo en varios ítems, de decir, bueno, bien, excelente, calificado bien, pero puede ser medida de esa forma, cualitativamente, la descripción, sea bien, sea mal, sea intermedio, sea deficiente, sea regular, sea pésimo, sea lo que sea, tenemos una descripción, hay un orden en ella. En las notas del examen hay un orden, porque hay una serie de preguntas, ¿verdad?, que tú realizas y en ellas se puede medir. Hay muchos profesores que se miden con una letra A, no sé si han tenido esa oportunidad, otros con una letra B, otros con una letra C, otros con una letra D, otros no colocan nada, obviamente con un 0, una O, algo así. Entonces ya ahí hay una descripción. En mi país, en Venezuela, pongo este ejemplo y disculpen, en básica, la enseñanza básica, se trabaja lo que es una descripción cualitativa. ¿Por qué se trabaja una descripción cualitativa? Porque describen al estudiante su proceso en ella. ¿Por qué se describe? Porque no tienen las competencias aún el niño de poder hacer una descripción cuantitativa, medirlo, como se pueden medir ustedes. Por ejemplo, yo puedo medirlo a ustedes a través de un examen, puedo medirlo cualitativamente o cuantitativamente. ¿Ya? Ah, profesor, usted es matemáticas, pero yo puedo medirlo. Yo puedo decir, el examen de matemática estuvo excelente, bien, intermedio, regular, deficiente o insuficiente, por decir. Yo puedo medirlo a ustedes a través de esa tabla. Y si yo los mido a ustedes en un examen, yo los estoy midiendo a ustedes a través de una encuesta cualitativa ordinaria. ¿Ya? Ahora, si yo digo, voy a evaluar nada más una pregunta a ustedes, no sé, porque quiero saber qué entienden ustedes de la estadística, muchos me van a decir, bueno, la estadística relaciona que es una ciencia de la matemática, o una rama de la matemática. Listo. El otro me dijo que la matemática, la estadística es pésima. Entonces se está haciendo una cualitativa nominal, porque le estoy haciendo a una serie de personas preguntas, una simple pregunta que ellos me definen. Pero aquí yo puedo medirla a través cualitativamente. Muchachos, esto es importante que ustedes sepan, porque voy a poner ejercicio. Anoten, por favor, anoten. Después voy a colocar ejercicio. Voy a hablar ahora, que es la que nos importa a nosotros un poco más,
y es la que utilizamos nosotros matemáticamente y la van a utilizar ustedes a nivel universitario, a nivel pedagógico, en fin, no sé, más adelante vamos a ver lo que es la variable cuantitativa. Y cuando hablamos de cuantitativa, hablamos ¿Se pegó yo? Se les pegó a todos, ¿no? Sí, profe. Sí, yo pensé que se me había ido el internet. Oh, yo también me Sí, yo asusté. también. Sí, yo pensé que se me había ido internet, weón. No, Imagina, se fue el profe. profe, ¿está ahí? Profe. Oye, estamos ¿quién es aquí el chico de nosotros. Muñaño, ¿Por qué? weón? ¿Se pegó el ¿Quién es el chico internet de o Muñaño? qué? Se Sí, nos quedó sí, pegado, profe, profe. sí, volvió, sí, volvió. Oye, man, Ya. qué chupete suazo que está ahí diciendo. Ok. Chúpete Dios. Eso sí, qué chucho. Ok. Aquí estoy hablando ahora sobre lo que es cuantitativa. Cuando hablamos de cuantitativa se expresa que es medida. Se expresa que es medida, que se mide a través de números. Y cuando yo hablo de que se puede medir a través de números, ¿qué quiere decir esto? Que aquí sí puedo medir lo que yo quiero buscar en ella. ¿Y cómo se puede medir? Hay dos tipos. Hay una forma discreta, ¿verdad? Y hay una forma continua. Vamos a ver la diferencia entre una y la otra. Cuando hablamos de diferencia discreta, es que tomamos un número finito de valores. Ejemplo, yo puedo tomar, vuelvo y repito aquí, cuando hablamos de discreta es que tomamos un número finito de valores, ¿ya? Me faltó aquí de valores. Y aquí hablamos ¿qué es un mínimo de valores? Por ejemplo, yo hago una encuesta dentro del salón de clase. Dentro del salón de clase yo digo, tengo ahorita conectado 11 estudiantes. Yo puedo hacer una encuesta a través de esos estudiantes y puedo medirlo. ¿Por qué lo mido? Porque tengo 11 estudiantes, la cual yo puedo medir eso. No es un número infinito, sino un número finito, que es pequeño, que puedo tomar para poder evaluar y aplicar esos valores. ¿Ya? Llámese que voy a hacer una encuesta de preguntas, o puede ser que llámese lo que se llame. O sea, yo puedo decir, voy a aplicar un examen a 11, pero es una evaluación finita o es un conteo infinito porque yo sé a qué cantidad de estudiantes les voy a aplicar un examen. ¿Ya? En ello, yo puedo también medir, en esta cantidad discreta, yo también puedo medir lo que es la edad de cada estudiante. Primero, sé la cantidad de estudiantes que voy a medir. ¿Ya? En este caso, yo ahorita digo que tengo conectado 11 estudiantes. En estos 11 estudiantes, yo le quiero preguntar a ambos su número de edad. Yo también le puedo preguntar a ellos la cantidad de hermanos que pueden tener ellos en su casa. Por ejemplo, yo le puedo preguntar al primer estudiante, mi ejemplo, Fernando. Yo le digo, Fernando, dime qué edad tiene. Él me puede decir su edad. Y hay una cantidad infinita ahí que se puede medir, porque puedo tomar la edad de Fernando, la edad de Vicente, la edad de Felipe, y así sucesivamente. Entonces hay una
lo que se llama una variable cuantitativa discreta, porque es un número infinito. Sé la cantidad de personas, ¿verdad? O sé lo que puedo evaluar. Por ejemplo, el número de edades, yo puedo decir que la edad de Fernando, 15 años, 16, no sé, puedo decir la otra, se puede medir. Entonces, por lo tanto, es discreta y sus números son finitos, son pequeños, porque sé la cantidad de personas. ¿Ya? Entonces, recuerden esto, cuando hablamos de cuán, estamos hablando de cantidad, ¿verdad? De descripción de algo. Cuando hablamos de quali, estamos describiendo. Cuando hablamos de quali, si yo le digo, ¿qué diferencia entre cual y quali? Usted me va a decir que cual es cuantitativo, o sea, es el número de veces que se puede contar, se puede medir. En cambio, cualitativo es una forma de descripción. Yo puedo describir, yo puedo decir en una cualitativa, describir. En el salón de clase hay cierta cantidad de niños, ¿verdad? O hay unos niños, entre niños y niñas. Estoy describiendo. Hay tantos varones como hembras. Ya cuando comienzo a contar, ahí sí hay una descripción cuantitativa. Entonces, la relación que hay y que medimos siempre en matemática, que se basa en los proyectos y estadísticamente a nivel mundial, son estos. Si nosotros vamos a hacer una descripción, ojo con esto, muchachos, y disculpen que hable, si no me entienden, por favor, pregunten. Si hablo de una variable cualitativa, es que voy al campo. Para que más o menos entren, voy a investigar, a hacer una serie de preguntas. Voy a describir, voy a ver mi entorno. Por ejemplo, vamos a poner el caso de las elecciones. En las elecciones tengo un candidato. ¿Qué me ofrece ese candidato? Yo ahí estoy haciendo una variable cualitativa. ¿Qué me ofrece? Un ejemplo, me ofrece seguridad, me ofrece empleo, me ofrece salud, él me está ofreciendo con su candidatura una mejor pensión, una mejor salud, una mejor seguridad, una mejor educación. Él me está haciendo una descripción de lo que me ofrece. Cuando yo me voy al campo también, me encuentro que puedo hacer a ese tipo de personas, cuántas personas voy a encuestar para ver si esa persona va a votar por el candidato. Entonces yo salgo al campo y digo, ¿usted por quién va a votar? ¿Por el candidato A o por el candidato B? No, voy a votar por el candidato A. Entonces ya ahí comienzo a contar esa cantidad de personas. Entonces, ojo esto, y esto es lo que maneja estadísticamente los gobiernos, manejan estadísticamente todo lo que vemos en el entorno de nosotros, se maneja a través de esto. ¿Y cómo lo maneja? A través de una cuantitativa discreta, que puede ser tomada de un número pequeño o puede ser de un valor continuo. Cuando hablamos de una cuantitativa continua, nos referimos al número de valor. Por ejemplo, yo me puedo decir que toma un número infinito, ¿verdad? Porque sería todo lo contrario. Toma un valor infinito. Cuando hablamos de un valor infinito, yo puedo salir a la población, como habíamos dicho ayer. Salgo a la población y puedo decir, voy a ir a la población, no sé, a Santiago Centro, y voy a hacer como toda la gente, toda la población, hay, no sé, hay 2.000 personas, 100.000 personas, no sé, no, vamos a poner un número, imagínate. Entonces ya yo estoy haciendo un número infinito, puede ser una variación de cantidad de personas que puedo desconocer. ¿Y qué hago a través de eso? Puedo tomar una serie de personas o una muestra de un grupo de personas y puedo hacer una encuesta. O puedo tomar. También, ¿dónde podemos ver esto? En los valores de distancia. Supongamos, un corredor hay una competencia, ¿cierto? De correr. Y tengo 100 participantes, o no sé,
50 participantes. Conocemos el valor porque es un valor infinito, pero no conocemos la cantidad de tiempo que pueden tardar cada uno. Entonces, ya al no conocer, también podemos hablar de una variación continua, perdón. ¿Por qué continua? ¿Por qué? Porque yo puedo decir que salimos a correr 10 participantes, ya lo estoy diciendo de forma discreta, pero todos pusimos un tiempo distinto, ¿ya? ¿Y cómo así, profesor? Por ejemplo, yo pude tirarme corriendo, no sé, 400 metros planos, yo pude correrlos en 4 minutos, por decir, 4 minutos. Este profesor, usted iba 4 minutos. Y el otro corrió 4 minutos, 22 milésimas. El otro corrió 4 minutos, 37 milésimas tal. Y así sucesivamente, todos pusieron un tiempo distinto. Entonces, cuando hablamos de ese tiempo y esas distancias, hablamos de lo que es un valor infinito. ¿Ya? Dicho esto, no tengo más nada que decir sobre esto, sobre lo que ahora es los tipos de variables. Recuerden, ¿cuáles son los tipos de variables? Existen cualitativa y cuantitativa. ¿Qué hace la cualitativa? Describir lo que queremos. ¿Y está dividida en qué? En dos, que es nominal y ordinal. ¿Cuál es la nominal? Que no admite una serie de orden. Es una pregunta que se puede realizar. ¿Ya? ¿Cuál es ordinal? Que existe un orden en ella. Como por ejemplo, una prueba de examen o una encuesta medible con serie de preguntas. Puede calificar que es excelente, malo, puede ser medible. ¿Ya? Hablamos después de lo que es la variable cuantitativa, que me relaciona en dos partes, que se refiere a expresar que se puede medir por número. Y se divide en dos, que es discreta y continua. La discreta es un número finito que se toma y se puede hacer en ella una evaluación. En este caso, un ejemplo, yo puedo tomar el salón de clase. Digo, tengo tantos participantes que, y les puedo medir la edad. Entonces yo ahí digo, tengo 11 participantes y cada participante pesa. Primer participante pesa, no sé, tiene la edad, perdón, de 15 años. El segundo tiene la edad de 16 y el tercero de 15 y así sucesivamente. Yo lo puedo describir porque conozco la cantidad. Pero cuando hablo que es continua, me voy al campo que es un número infinito, un número grande. ¿Ya? Yo puedo decir, como les puse el ejemplo, de que un corredor son 20 corredores, ¿verdad? Conozco que es discreta porque conozco la cantidad, pero no conozco el tiempo que nos pudimos tardar cada uno. No lo conozco y por lo tanto es infinita, porque cuando viene el tiempo, puede ser más tiempo que el otro, puede ser menos tiempo que el otro y difiere ahí lo que es la continuidad. Dicho esto, no tengo más nada que decir. En la próxima clase vamos a continuar. Vuelvo y repito, estamos hablando de conceptos básicos. Si alguien más quiere aportar en esto, ve material, por favor, aporte. En la próxima clase vamos a dar un poco más de continuar lo que es esto. Y en las últimas clases vamos a utilizar ejercicios para después desarrollar y puedan ustedes entregarme como portafolio. Recuerden, yo no voy a hacer cuadernillo para diferenciarlo. Clase que voy dando, voy explicando paso a paso y al final entrego un material, unos ejercicios para que ustedes lo desarrollen y es lo que ustedes me van a entregar de diferenciado de matemáticas. No es que, ay, profesor, usted no ha subido material. Yo no he subido material. El material van a hacer los videos. Al final, ustedes van a subir, entrar, ven su video, ven lo que he hablado, pueden complementar información de internet. Las últimas clases voy a dar ejercicios para que practiquemos y veamos y les voy a colocar 1 o 2 ejercicios para que realicen ustedes y esos son los que me van a entregar al final del portafolio. Al final, en mayo, para allá, los últimos días de mayo que tienen que entregar ustedes o los primeros días de junio, esta información. Dicho esto, doy como culminada el día de hoy la clase. ¿Alguna duda, por favor, pregunten? ¿O se colgaron otra vez? No, todo bien, profe. ¿Seguro? Sí, profe, todo bien. Sí, todo good.
Muchachos, traten de ver un poco más de información sobre variables, porque voy a hablar conceptos de esto. Profe, Ya- no es por nada, pero es que ya nos pasamos como 3 minutos de la clase anterior. Sí. Bueno, feliz mañana. Igualmente que esté bien. Pues